Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, en esta oportunidad, programa número 16, como siempre con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Raimundo, ¿qué tal? Muy contento de hacer este programa número 16, viendo cómo van creciendo la cantidad de oyentes en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Radio El Mundo desde el Sur, se pueden suscribir. Y bueno, muy contento de poder compartir los acontecimientos internacionales con vos. ¿Cómo estás? Por acá, afortunadamente, todo bien, todo tranquilo, cuidándose siempre, hay que cuidarse en esta época de pandemia, pero bien. Y al igual que tú, siempre hay con un ojo pegado en lo que ocurre en el mundo. Así que ya que hablamos de eso, mira, quería destacar algo. En plena pandemia hemos visto algunos políticos bien irresponsables que entregan un mensaje pero después no lo cumplen. Y resulta que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, suspendió su matrimonio debido al alza de contagios en su país. ¿Su matrimonio? Sí. Ajá. Su fiesta, digamos. Ajá, su casamiento, su boda. Claro. Y me parece muy interesante porque ha habido el caso, por ejemplo, del emblemático de Boris Johnson, que fiestas por aquí y por allá, escándalo, no se respetan los protocolos. La primera ministra de Finlandia, que es muy joven, Sanna Marin, en diciembre también tuvo que pedir disculpas por haber ido a una fiesta en una discoteca. ¿Para qué vamos a hablar de Donald Trump, Bolsonaro y otros? Entonces me parece muy importante el mensaje que está dando esta mandataria. Exactamente, sí. Y tienen que predicar con el ejemplo. Y más en este periodo de pandemia, si no, la población no va a acatar las medidas de cuidado y se pueden disparar los casos. Exactamente. No sé si tú tienes alguna otra novedad. Estaba viendo que ahora el próximo domingo hay elecciones parlamentarias en Portugal porque el presidente hace unos meses disolvió el Parlamento de manera constitucional por no haber aprobado el presupuesto 2022. Entonces ahora se va a nombrar un nuevo parlamento para discutir un nuevo presupuesto. Es algo, no te digo habitual, pero es algo constitucional que sucede en Portugal, así que veremos cómo van las elecciones el domingo. Interesante lo de Portugal y habla muy bien del sistema político, eso sí, que sean capaces de hacer esto, ¿no? Muy flexible y que bueno, creo que puede servir de ejemplo para otros países que tienen un sistema más rígido. Sí. Mira, y a propósito de Europa, quiero hablar algo que tiene relación con Francia y en cierta medida con otros países de Europa. Me refiero a las personas que hablan francés en el mundo. ¿Sabes? ¿Se te ocurre más o menos cuántas personas crees que hablan francés en el mundo? No, 500 millones, más o más. Un poco menos. Son, según la Organización Internacional de la Francofonía, 300 millones de francófonos en el mundo. Estamos hablando de personas que se pueden expresar en francés más allá de si lo usan o no en forma cotidiana. De estos 300 millones, 230 sí lo hacen en forma cotidiana. Y aquí algo interesante, son 29 países en los cuales el francés es idioma oficial y en 3 de ellos además es una lengua oficial usada en los gobiernos. Claro. En América debe haber poco, me imagino, alguna isla del Caribe, quizás. Claro, bueno, de hecho, uno que destaca es Haití, como fue colonia. Los francófonos de América Latina y el Caribe representan apenas el 2% de todos los francófonos del mundo. Claro. Es muy bajo y de hecho, ya que hablamos de esto, los países donde más se habla francés son la República Democrática del Congo, Argelia, Marruecos, en este orden, Alemania, Canadá, Reino Unido, Italia, Camerún, todos con por lo menos 10 millones de habitantes que hablan francés. Después de Francia, por supuesto. Exactamente, después de Francia. ¿Bélgica en qué puesto está? Bélgica viene justo después, con 8,6 millones. Está en el puesto número 9, seguido por Costa Marfil 10, que tiene 8,2 millones. Cerrando esto, Túnez con 6 millones y Suiza con 5,7. Claro. Y eso que el francés fue un idioma universal a principios del siglo XX. Exactamente, un idioma, ¿no es cierto?, que se usaba mucho en la diplomacia. Y hoy es el 5.º idioma más hablado después del mandarín, el chino mandarín, el inglés, el español y el árabe. Lo que sí, junto al inglés, es uno de los 2 idiomas que está presente en los 5 continentes. Ajá.
interesante el dato. Bueno, y el problema entre la OTAN y Rusia no termina, sigue escalando, no sé hasta dónde va a escalar. En mi opinión personal creo que son retóricas belicistas que no creo que se concreten, sino algún movimiento o alguna escalada, pero dentro de Ucrania, como veníamos observando en los últimos 7 años de guerra en Ucrania, que ya hay 14.000 muertos. Pero quiero destacar que este domingo una comisión de la Unión Europea va a llegar a Ucrania para respaldar al gobierno de Kiev en contra de Rusia y, bueno, la posible expansión de la OTAN hacia el este que pueda llegar a incluir Ucrania. No creo que ese escenario se dé, pero ante esa posibilidad Rusia amenaza y directamente tiene desplegadas tropas en la frontera con Ucrania, pero bueno, veremos hasta dónde llega esta escalada de ambos lados, ¿no? Sí, es un tema muy, muy relevante. Yo leí el otro día que los países bálticos están apoyando a Ucrania, así que, bueno, nos han explicado en otros programas sobre esto y yo creo que vamos a seguir siempre con un seguimiento. Exactamente, sí. Bueno, Maximiliano, ha sido interesante esta primera parte, pero ahora nos vamos a ir a una pausa, porque a la vuelta vamos a estar analizando un tema que tiene que ver con América Latina, ¿no? Así es, cómo Venezuela dejó atrás la hiperinflación. Qué interesante, ¿ah? En los últimos meses. Lo veremos entonces después de la pausa, ¿no? Perfecto. Volvemos de inmediato. ¿Cómo no? Ya estamos de regreso con el segundo bloque del programa de hoy, número 16. Como adelantábamos recién, Maximiliano nos va a hablar sobre qué está pasando en Venezuela. Exactamente. Venezuela desde 2017 hasta 2020 atravesó un proceso hiperinflacionario por diversas causas, pero el año 2020 lo terminó con el 3000% anual de inflación. O sea, una cosa de locos que destruye cualquier salario, a pesar de que el salario se incremente o experimente aumentos, nunca alcanza la hiperinflación, que eso debilita cualquier economía. Lo curioso es que en septiembre del año pasado, la inflación comenzó a bajar antes, pero en septiembre se registró una cifra mensual de 7,1, en octubre 6,8, en noviembre 8,4 y en diciembre 7,6. Ya no caben dudas de que la hiperinflación ya ha quedado atrás y la inflación anual no llega al 100%, está en el 80 y pico por ciento. Del 3.000 al 80 y pico es un gran avance, sigue siendo muy alta, pero ha logrado avanzar Venezuela. Y una pregunta en este sentido, perdón Maximiliano, ¿cómo pasa de un 3000% a un 6 o 7% tan rápido? No, un 0,7 no, a un 80 y pico anual. Ah, anual, ya, perfecto, pensé que era anual, ya. Bueno, desde un 3.000 anual a un 80 y algo anual. Igual es un buen descenso, hay que decirlo. Sí. Es un descenso, fue 4 años seguidos de hiperinflación. Pero a esto también se le suma la crisis económica, principalmente desde 2013, cuando asumió Maduro, los precios internacionales del petróleo cayeron, coincidió con eso, y además las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá también dañaron la economía de Venezuela, que se contrajo entre 2013 y 2018, en esos 5 años se contrajo casi el 50%, 47,6%. Bueno, entonces el presidente Maduro, el gobierno, decidió tomar medidas más pragmáticas, aunque fueran en contra de su discurso. Medidas más liberales. Por ejemplo, reducción de los gastos del Estado, reducción del gasto público, restricción de los créditos bancarios, menor gasto en bolívares para... al no gastar tanto en bolívar, el bolívar se puede apreciar más frente al dólar, que sufrió muchas devaluaciones. Mantener la estabilidad del tipo de cambio, eso ayudó a la economía. Pero también quitó el subsidio a la gasolina, que Venezuela como productor de petróleo, eso es un golpe al bolsillo de la gente en realidad, ¿no? Sin embargo, eso estabiliza la macroeconomía. Antes de eliminar el subsidio, el combustible era el más barato del mundo en Venezuela. También relajó el control de los precios y abrió el mercado cambiario, que estuvo rígidamente controlado por el Estado durante 16 años.
se estimularon las importaciones y bueno, eso pudo reabrir, estimular la industria privada, que se veía bastante afectada. Lo que sucede en Venezuela es la dolarización de la economía. Eso es un gran mal que tiene, porque al haber habido una devaluación tan grande, la dolarización, la gente que tiene acceso al dólar puede tener una divisa de ahorro y además un mayor estándar de vida y puede importar con mayor facilidad bienes o insumos del extranjero, cosa que no pasa así con los que no pueden acceder a la divisa norteamericana y se manejan solamente en bolívares. Una pregunta, Maximiliano, bueno. una pregunta, ¿esta medida se puede mantener en el largo plazo o es más bien una medida de corto plazo? Realmente no lo sé, porque Venezuela está experimentando te diría hace un año con estas medidas que dieron resultado, pero me imagino que dependerá también de otros factores, no solamente, no sé si una medida de quita de subsidios al combustible se puede mantener mucho en el tiempo, porque eso genera pobreza, a pesar de que estabilice las cuentas macroeconómicas. Es muy costoso para la población mantener ese ritmo de vida. Lo mismo sucede con el control de los precios. Muchos productos estaban subsidiados por el Estado, al dejar de estarlos ya son bienes de consumo de lujo. Entonces, no sé si se puede sostener realmente. Va a haber que esperar a ver qué pasa. ¿Y qué? ¿Sí? No, lo único que quería decir es que en los últimos 4 meses el bolívar casi no se depreció con estas medidas, lo que es muy positivo porque se estabiliza, la inflación está atada al dólar, digamos. La inflación en general en algunos países va al mismo ritmo que el dólar. Cuando se deprecia la moneda local, la inflación tiende a crecer, bueno, por cuestiones técnicas económicas, ¿no? Pero en los últimos 4 meses, que es cuando comenzó a bajar fuertemente la hiperinflación, el bolívar no se depreció con respecto al dólar. ¿Qué me ibas a preguntar? No, básicamente, ¿qué impacto podría tener estas medidas económicas en el programa político ideológico? No quiero meterme en el tema político ideológico, pero ¿crees que traer algún problema? ¿O tú crees que quizás él ya está siendo pragmático y va a tener un sistema de economía más liberal? No sabría decirlo a ciencia cierta, pero si vamos al último antecedente, en la crisis de 2008, la crisis mundial, el gobierno de Chávez relajó también muchas medidas sociales, algunas las quitó, la construcción de viviendas se desaceleró, subsidios también a la gente también se quitaron, pero cuando se recuperó la economía mundial volvió a imponerlos desde el Estado. O sea, que es decir que no sé si va a ser lo mismo que Chávez, porque no lo puedo saber, pero no sé si a largo plazo esto se va a sostener. Lo que sucede también es que el principal producto de exportación de Venezuela, el petróleo, también sufrió un boom. Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 se duplicó la producción por las inversiones extranjeras. Y ahora voy a decir cuáles son. De 434 millones de barriles, 434.000 barriles diarios a 824.000, se duplicó. Y ahora en enero los barriles diarios son 900.000 por día. El objetivo del gobierno es llegar a los 2 millones, que es algo muy difícil de lograr porque no se están perforando nuevos pozos y además la inseguridad jurídica que hay en Venezuela produce que no haya tantas inversiones. La mayoría son rusas, chinas y de Irán, que con Irán hacen canje, porque Irán, al estar bloqueado, le sirve hacer canjes con Venezuela. Irán aporta diluyentes para el petróleo pesado de Venezuela y Venezuela petróleo crudo que sirve también para el mercado iraní. O sea, es una relación que ganan ambos, ¿no? Así que la hiperinflación se desaceleró, es una inflación bastante alta, pero no es una hiperinflación, y coincide con la recuperación del petróleo. Y bueno, veremos si eso se puede sostener en el tiempo. Lo que tú mencionas es importante, o sea, en el fondo esto también se puede hacer por la recuperación que tuvo el petróleo. La pregunta acá de cajón es, ¿qué podría pasar si es que cae el petróleo? Creo que es lo previsible. Si cae el petróleo, la economía de Venezuela se contrae aún más, entonces ya no van a alcanzar a haber duplicado en un año la cantidad de barriles producidos diariamente,
y se va a tener que echar mano a más recortes, porque estas medidas que tomó Maduro son medidas de corte liberal, que no coincide con su ideología supuestamente socialista, que eso es muy cuestionable. Para mí lo de Venezuela es un capitalismo con una boliburguesía asociada, es decir, con elementos empresariales enquistados en el Estado, principalmente en PDVSA, la principal empresa petrolera estatal, y quizás con rostro social, porque ha habido control de precios, control de cambio, se ha estimulado, bueno, el precio del combustible, de la construcción de viviendas, se ha invertido en educación, bueno, ha tenido un rostro social. Es como un capitalismo con rostro social que ahora se abandonó quizás esa ortodoxia o ese, no sé cómo llamarlo, ese programa económico, y se tuvo que imponer un programa más liberal que por un lado ayuda a la industria, ayuda a la importación, ayuda a la exportación, pero por otro lado también muchas personas caen en la pobreza, los que no pueden acceder a ciertos productos, a ciertos alimentos y al combustible. Interesante lo que estás mencionando. Siempre se habla mucho de la política, de la ideología, pero es importante conocer lo que está pasando económicamente en Venezuela, así que de verdad muy, muy bueno el tema. Sí, lo seguiremos de cerca, y si esto, como bien preguntaste que no te pude responder, es si esto se puede sostener en el tiempo y si esto no afecta directamente al bolsillo de la gente, que lo afecta, y cuánto puede soportar la gente esperar, si bien se han equilibrado un poco las cuentas, todavía falta mucho para equilibrarlas, para que sea una economía más sana. A largo plazo puede llegar a traer un beneficio, pero vamos a ver cuánto está dispuesto a resistir o a soportar un recorte la población de sectores medios y bajos. Estaremos siguiendo este tema porque afecta a los venezolanos, a la población venezolana, pero también a nosotros como sudamericanos. En nuestros países acogemos a nuestros hermanos venezolanos y esperamos que la situación mejore allá, más allá del gobierno que esté a cargo, que haya una democracia y que, bueno, izquierda o derecha da lo mismo, pero que haya una buena calidad de vida. Exactamente, ojalá que se mejore el tema. Exactamente. Si te parece, después de la pausa tenemos más temas. Sí, nos vamos a ver una pausa ahora, después vamos a volver para hablar algo sobre África Occidental. ¿Algún golpe quizás? Sí, tiene que ver con eso y particularmente con la violencia que está ocurriendo ahí. Vamos a dejarlo ahí con un poquito de suspenso para la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Nos vemos entonces en unos segundos. Seguimos en el programa número 16 del Mundo desde el Sur. Seguimos con el tercer bloque, el segundo análisis del día, y Raimundo nos va a explicar lo que nos adelantó sobre la violencia en África Occidental y quizás algún golpe de Estado en los días pasados. Sí, hay que decir, vamos a hablar un poco sobre la violencia en África Occidental, comparando lo que estaba pasando en los 2 años previos de la pandemia y los 2 años con los 2 años que llevamos de pandemia. Claro. Y de pasada vamos a mencionar también lo que ocurrió entre domingo y lunes en Burkina Faso, que es un nuevo golpe de Estado. Ajá. Mira, primero alguna cifra. África Occidental es una región bastante amplia, ¿no? Y que involucra a varios países. Los menciono muy a la rápida para que la gente un poco se ubique. Tenemos a Mauritania, Malí, Níger, Nigeria, Benín, Togo, Ghana, Costa Marfil, Burkina Faso, Liberia, Guinea, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Senegal y Gambia. Todos países muy variados, ¿no es cierto, Maximiliano? Exactamente, la mayoría ex colonia francesa, pero hay de todo ahí. Hay de todo, exactamente. Hay ex colonias portuguesas, del Reino Unido, en fin, hay de todo un poco en esa zona, pero lo interesante es que son países con distintas realidades políticas, sociales y económicas, aunque hay que decir hay mucha inestabilidad y también, lamentablemente, mucha inseguridad. ¿La pandemia trajo más violencia? Mira, acá según datos que tengo recopilados, el total de eventos de violencia
los cuales los categorizamos están divididos en 4 categorías, que son las batallas o los choques, las protestas que terminan con violencia, las explosiones o la violencia desde una forma remota y la violencia contra civiles. En el periodo 2018-2019 se contabilizaron 6.437 eventos, mientras que entre 2020 y 2021 aumentó casi el doble, en un 87,15%, pasando a poco más de 12.000 eventos. Claro, mucho. Sí, es mucho, la verdad que se duplicó y lamentablemente las muertes también. Las muertes pasaron de 19.326 en el 2018 y 2019 a 30.078 en el 2020 y 2021. O sea, aumentó, claro, en comparación la letalidad, la cantidad de bajas civiles y en general no aumentó tanto como la cantidad de hitos violentos, pero igual aumentó. Claro, sí, sí. ¿Se sabe las causas de esta violencia? Bueno, hay diversos motivos. En primer lugar está el terrorismo que se ha desbordado en muchos países de esta zona, particularmente Malí, Burkina Faso, Nigeria, y en países que están muy cerca, por ejemplo Camerún, que no es parte de este análisis, pero está cerca. También en Níger, ¿ya? Entonces esa es... Sí. Esa sería una fuente, el terrorismo, ¿no? El auge de grupos terroristas que son muy diversos, que van más allá de Al-Qaeda y el Estado Islámico. No viene al caso analizarlo a fondo acá, pero son muchos grupos terroristas, células, a veces grupos yihadistas que operan ahí en el Sahel principalmente, ¿ya? También... Podríamos ¿sí? decir que casi todos, no digo todos porque hemos visto en otros programas que no, pero casi todos están asociados con una ideología o con una retórica religiosa. Claramente son grupos que están alineados con, como tú dices, con un Islam que claramente no es el Islam que aparece en el Corán, pero ellos podemos decir que son personas que hacen una interpretación errónea, exaltada y radical del Islam. Claro. Y bueno, otra fuente de violencia en esta zona tiene que ver también con la violencia intercomunitaria, que es menor, pero también se da. Tiene que ver, por ejemplo, con choques entre por ejemplo, los quienes trabajan en el área agrícola y ganadera, por ejemplo, entre pastores y comunidades locales, tienen choques por el agua, por las tierras, a veces por el ganado. Así que también es una fuente de violencia. La tercera son las protestas, las manifestaciones, y ahí ya vemos que hay un choque a veces de civiles contra civiles, pero normalmente del Estado, de las fuerzas policiales, contra los civiles que se manifiestan pacífica o violentamente en las calles. Claro, lo que mencionabas de las comunidades que son agrícolas y las que son ganaderas, esa rivalidad es histórica desde el comienzo del mundo. Ha habido choques de intereses entre los que cultivan y siembran la tierra y cosechan, y entre los pastores, como sucedió, bueno, no solamente en la historia, hay muchos ejemplos, pero en la historia más reciente tenemos a los tuareg, ¿no?, en el norte de Malí, que son nómades y se dedican más a la ganadería, y por las tierras chocan con los que se dedican más a la agricultura, con las comunidades más agrícolas. Exactamente, y hay que agregar la transhumancia, ¿no? Grupos que van moviéndose, entonces ya a eso hay que agregar una variable que ya viene hace algunos años, que es el cambio climático. Entonces se van desplazando también de ciertas zonas porque ya no hay agua, por ejemplo, y ahí también se produce un choque. Exacto, el lago Chad, que está prácticamente seco. Por ejemplo, y ríos, en diversas partes de esta zona, del África Occidental, especialmente hacia el interior, ocurre esto. Entonces, no hay que minimizarlo, pero es un tema relevante. O sea, aquí se producen enfrentamientos que algunas veces terminan con muertes. Luego, como otros factores de la violencia, en menor escala tenemos al contrabando, por ejemplo, ¿ya? Y también siempre está, digamos, ¿no es cierto?, esta pugna de mafias o de grupos que se dedican a distintas actividades ilícitas, ilegales. Pero en resumen, la mayor parte de esta violencia que hay en la zona tiene que ver con el terrorismo y con la violencia contra los civiles. Claro. Recordemos que están también las mafias y los traficantes de personas que intentan llevar personas a Europa, y muchos son abandonados en el desierto y otros mueren ahogados en el Mediterráneo.
También, muy pocos llegan a Europa. también es una forma de violencia de otro tipo, ¿no? Pero que también está, o sea, el tráfico de personas, de niños, de mujeres, para después llevarla a otras partes como prostitutas, el trato que se le da a los inmigrantes, y la violencia que a veces se genera entre grupos de inmigrantes también. Entonces es una zona que está donde está bastante generalizada la violencia, aunque como dije antes, es más bien esta violencia del terrorismo y del choque de la fuerza del Estado contra grupos terroristas, pero también contra civiles. Así que es muy preocupante porque esto finalmente va ligado a otro fenómeno, que es la falta de, por un lado, la falta de democracia, y por el otro, que también va de la mano con esto, que es la precariedad de la institucionalidad en estos estados. Digamos, hay estados que realmente tienen una institucionalidad democrática muy precaria, en algunos casos donde los militares tienen una preponderancia excesiva. Sí, sí, y también hay zonas donde el Estado no controla, y son tierras de mafias, tierras de traficantes, tierras de grupos armados que saquean y bueno, también se dedican al contrabando, tierras de nadie. Exactamente, son tierra de nadie, y por eso que es importante avanzar en pos de la democracia y de reforzar a estos países, que también hay que decirlo, en la lucha contra el terrorismo tienen fuerzas armadas que no están bien equipadas, y eso va ligado, por ejemplo, a lo que mencionaba, lo que pasó en Burkina Faso hace unos días atrás. Finalmente un golpe de Estado en un país en el cual el presidente había luchado contra la corrupción, un país en el cual el presidente había generado un programa de desarrollo económico, de cambio en la forma de desarrollar la economía del país, y a pesar de eso cae finalmente por la inseguridad, porque en noviembre del año pasado hubo un atentado terrible en que murieron 53 policías y 4 civiles, y ya la gente salió a las calles. O sea, parece ser que la gente prefiere gobiernos autoritarios o dictaduras que ofrezcan seguridad antes que democracias que pueden ir en la dirección correcta, pero que no, como tú decías, no tienen la estabilidad y la fortaleza para controlar ciertos territorios y ofrecer seguridad a los ciudadanos. Claro. Sí, sí, ahí hay una gran controversia. En un estado digamos, de precarización o quizás de desesperación ante los ataques de terroristas, a veces muchos ciudadanos prefieren la mano dura, aunque sea ilegal o aunque sea no democrática, a cambio de seguridad. Exactamente, la gente al final cede ante eso y dice: prefiero un dictador que no me va a matar, que va a restringir mis derechos, pero voy a poder vivir, antes que tener una democracia en la cual yo iré a la calle y me van a asesinar. Sí, 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 no, es un estado de desesperación. Exactamente, un estado de desesperación, y ojalá que esto cambie, hay que decir, para que la gente tampoco crea que es todo África Occidental así, ¿no? Es una tendencia que se da, pero hay países bastante tranquilos donde la democracia se ha instalado sin mucha violencia, como por ejemplo Ghana, en países donde también se va avanzando en pos de la transición con una incipiente democratización, como Senegal, Gambia, mismo Mauritania, pero es una zona muy, muy sensible y que en cualquier minuto puede haber un vuelco. Sí, seguro. Sí, Gambia hace muy poco que entró por un camino democrático. También lo mismo Mauritania, que tuvo varios golpes en la década, bueno, hace más de 10 años. Es muy precario. Y países que eran estables después dejaron de serlo, también, de la zona. Exactamente. Así que ojalá que esto cambie, y como siempre vamos a estar haciéndole seguimiento a este tema. Sí, claro. Y cualquier novedad la analizaremos acá, en este programa que ya está llegando a su fin. Exactamente, Maximiliano. Lamentablemente se nos pasó volando como siempre el tiempo y tenemos que terminar la emisión de hoy. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo, Maximiliano. Bueno, muchas gracias, y bueno, me alegra que cada vez haya más participación de oyentes en YouTube, en nuestro canal de El Mundo desde el Sur. Y bueno, les recordamos que pueden suscribirse, pueden hacer algún comentario o pedir algún tema que les interesaría que analizáramos. Y nos despedimos hasta el lunes que viene con el programa número 17. Así es, tal cual dice, importante tomar en cuenta lo que nos dicen los auditores, así que por favor, suscríbanse, participen, y será hasta el próximo lunes, ya en unos días más. Ya estamos a jueves y en unos días más estaremos en un nuevo programa. Bien, gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes. Chau, chau.